Vale. Vamos a ver, primero, disculpas porque por mi culpa no le comenté que yo traía una presentación, pero en cualquier caso, bueno, pues a lo mejor supongo que habrá manera de hacerla llegar luego por mail o por... Vale. Al canal. Bien, de todos modos tampoco... iba a ser muy divertida porque es básicamente datos y eso, y quizás explicándolos de cara a la presentación está mejor. Luego ya, si quieren quedarse con la información, pues es una presentación breve, 20 páginas, pero que intenta dar una visión general. Yo me alegro, además de este currículum, yo estuve 8 años trabajando en fertilizantes, 8 años, en la antigua Nitratos de Castilla, en Valladolid, hasta que se cerró. O sea, me ha ido tocando en diversas crisis de diversas empresas. Y a partir de ahí ya trabajé en temas de medio ambiente y bueno, pues normalmente en empresas de ingeniería o empresas propietarias de instalaciones de tratamiento, o sea que no, digamos, he estado en la parte empresarial siempre, y ahí es donde he adquirido básicamente lo que sé y lo que puedo aportar, ¿no? El sector porcino, a lo mejor soy un poco didáctico y digo cosas que para la mayoría de las personas las puedan conocer, pero prefiero decirlas aun cuando, por lo menos para el que no lo sepa, que lo conozca, ¿no? El sector porcino, como ustedes saben, tiene la principal característica desde los años 80-90 en España, a diferencia de otros países, es la figura del integrador, que ha ido creciendo progresivamente hasta abarcar pues, más del 80% ahora de la producción. Empezaron las fábricas de piensos a ser las propietarias de sus propios cerdos, a darles a los ganaderos el cerdo para que lo guardaran, en el caso del blanco, de 20 a 110 kilos, y las medicinas, la alimentación, y de alguna manera bueno, pues muchos ganaderos en algún momento determinado fue un buen negocio, en las zonas donde esto fue a principios de los años 2000, en finales de los 90, y hubo un gran desarrollo de los sistemas de engorde, hasta el punto de que poco a poco el control del mercado está en manos de esas grandes empresas, y prácticamente es difícil, y alguno a lo mejor de ustedes se dedica a eso, ¿no? Pero es difícil subsistir en un ciclo cerrado. El ciclo cerrado es cuando tú tienes tus madres y tienes tu producción, tus lechones, y produces y engordas el cerdo, porque al final estás en manos de los precios de los grandes integradores, ¿no? Y eso ha sido tan así como que poco a poco mucha gente que tenía explotaciones se ha metido en integración y ahora mismo son integrados, ¿no? Con lo cual, digamos, tiene muy poca capacidad de acción, ¿no? A veces en algún foro me ha pasado... Sí. Sí. No, digo que en algún foro me ha pasado que parece que cuando hablamos de estos problemas estamos atacando al ganadero, lejos de nuestra intención, todo lo contrario, ¿no? Yo creo que el ganadero en este caso es una víctima de cómo ha ido evolucionando, porque al final se ha convertido, pues eso, en alguien que presta el trabajo, la energía, el sitio, la instalación, y no tiene ninguna acción sobre el precio ni sobre nada. Lo más que puede hacer es intentar la menor mortandad para que no le penalicen, y algunos factores que les pueden alterar los coeficientes. Al final el ganadero se ha convertido, pues eso, casi en un empleado indirectamente, que va con un precio por cerdo y tiene muy poca capacidad. Por eso nosotros, cuando hablemos luego al final de posibles soluciones, las posibles soluciones siempre van encaminadas al integrador, porque van encaminadas siempre al que tiene la capacidad de decidir en el sector, ¿no? Luego hablaremos de dos niveles, ¿no? Porque hay un nivel de sostenibilidad a largo plazo, que puede ser bueno, lo que las organizaciones ambientalistas piden, que haya
Hombre, una disminución del intensivo y se pasa al extensivo, eso es algo que va a tener que pasar, indudablemente, y hay una situación puntual ahora, de la que vamos a hablar inicialmente. El problema, ya digo, que surge porque al final el purín, que es lo que genera el cerdo y que en principio es un fertilizante porque tiene una cantidad importante de nitrógeno, luego veremos otros problemas que tiene, pues no se gestiona adecuadamente. Y voy a referirme a las zonas de gran concentración como Cataluña, Aragón, luego daré unas cifras, porque realmente no hay capacidad de la tierra para absorber ese purín. Por eso lo que hemos oído todos en la zona de Vic, o se está pasando ahora en la franja en Aragón, tal, de problemas serios de contaminación de aguas, ¿no? Entonces, un poco por dar grandes cifras, y perdona porque te voy a corregir una cifra que has dado tú, porque ahí hay siempre un cierto confusionismo. Una cosa son los cerdos que se matan y otra cosa son las plazas, ¿vale? Entonces, en España, que ha superado ya en censo a Alemania, y es el tercer país del mundo, el año pasado había un censo en noviembre, que es cuando se hacen los censos, se hacen de noviembre a noviembre, de 29,97, casi 30 millones de plazas. Eso no quiere decir que luego a la hora de sacrificar se han sacrificado 49 y pico millones de cerdos, pero porque tienen doble ciclo, o ciclo. O sea, puntualmente no hay más cerdos que personas. Sin embargo, las cifras que has dado de Castilla, León o de Zamora en concreto son así. Esos son el número de plazas, no el número de plazas. Eso está bien. Pero en España, el último censo, digamos, suele haber censos cada no sé cada cuántos meses, pero vamos, yo creo que mensuales casi, pero vamos, el último que se le da valor es el de noviembre del 2017 y había 29,97 millones de plazas. Como digo, eso ha significado que España superó ya hace 2 años a Alemania en número de plazas, por muy poco, y superó porque España sigue creciendo y Alemania está estancada. Y se ha convertido en el tercer país del mundo, tras China, Estados Unidos, tercero ya España. Bien es cierto que en producción de carne, Alemania supera ligeramente a España. ¿Por qué? Porque ahí también se está matando más y supera ligeramente, no hay mucha diferencia. Entonces, digamos, en censo España es el primero de Europa, el tercero del mundo, en producción es el segundo de Europa y cuarto del mundo, lo cual, bueno, pues desde el punto de vista macroeconómico es una gran cosa, pero eso es la gran cosa para uno y como veremos, pues el problema para otro, ¿no? En España se produjeron 4,25 millones de toneladas de carne, y por eso, como digo, es el segundo de Europa. Una cifra curiosa y que es importante decir, si me alejo es que tiendo a moverme, ¿no? Que es importante decir es que en el año 2017 España tenía un nivel de autoabastecimiento en carne porcino del 174%. Eso quiere decir que superábamos en un 74% el consumo, ¿no? Que es lo que va a destino fuera. Es importante hablar de la mala distribución del porcino, ¿no? Todos sabemos que las granjas empezaron a esa historia de que los holandeses no querían engordar, vinieron a Cataluña y tal, fueron un buen negocio y tal, y empezaron a desarrollarse en Cataluña, sobre todo las granjas industriales. Y Cataluña pasó a ser con mucho la primera autonomía de España. Curiosamente, en 2017 la ha superado por unos pocos centenares de cerdos en censo Aragón. Cataluña tenía 7,76 millones, o sea, 7.760.000 en números redondos, perdón, 7.750.000 y Aragón 7.760.000. Si hay 30 millones, la suma de esos dos ya es la mitad. O sea, ya son más de 15 millones de los 30. Castilla y León, como creo que has dicho tú, tiene 4 millones, números redondos, y Zaragoza 400, y Zamora 424.000. Tengo aquí a Zaragoza muy metida porque
Yo trabajo básicamente en Aragón, y tengo una empresa de consultoría y asesoramiento también en Zaragoza. Pero lo más curioso es la evolución de ese censo. O sea, hay muchos cerdos, pero no había tantos. Si cogemos los últimos 12 años, España ha crecido un 14,3% en censo. Cataluña creció en estos 12 años un 33,1%. Bien es cierto que en los 2 últimos años ha estancado. Y Aragón creció un 50,1%. Si cogemos Castilla y León, creció un 8,1%, y Zamora, desde su humildad, que es muy poquito, creció un 13% estos 12 años. O sea, esto es un poco para demostrar cómo todo el crecimiento se ha centrado en otras autonomías. En el caso de Castilla y León, Segovia fue muy importante, además. Y bueno, hay algunas zonas como Murcia que son fundamentales, y alguna zona de